Hablar ahora mismo de cáncer, pero yo creo que de una forma que también dé luz a la gente, Julia. Yo creo que hoy sobre todo vamos a hablar de esperanza, que es la palabra que tenemos que unir siempre al cáncer. Nos visita la doctora Elizabeth Arrojo. Ella es oncóloga, es cum laude en oncología, tengo que decir todo lo que es, considerada en Estados Unidos persona extraordinaria en las ciencias, se especializó en radioterapia y ha logrado una trayectoria brillante y muchas más cosas que quiero que ustedes conozcan de ella. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Un placer. Días. Muchas gracias. El día 4 de febrero, este sábado, pues se celebra ese Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y hoy queremos hablar de esa palabra que tanto miedo nos da, que es el cáncer, como cuando nos dicen tienes que ir al oncólogo y sobre todo arrojar esperanza y luz, doctora. Arrojo. Efectivamente. Que para eso tienes ese apellido. Muy importante y yo agradezco mucho la oportunidad porque creo que tenemos que hablar muchísimo más del cáncer, porque evidentemente es una palabra que da miedo, ¿no? Una enfermedad muy seria, pero precisamente si damos a conocer todas las opciones de tratamiento que hay y además damos a conocer que se puede prevenir en muchos casos, mejoraremos mucho los resultados de todo esto. ¿Qué es de lo que se trata? Cifras, titulares que nos gusta contarles positivos. El cáncer, dice la doctora Arrojo, actualmente se cura en aproximadamente un 50% de los casos. A ella le llaman la doctora Milagro. O sea, imagínense por qué la llaman así. Y ahora quédense viendo la tele porque si van a cambiar no cambien porque ya verán las historias que les vamos a contar. Primero vamos a empezar hablando de ella. Ella estudió oncología en Oviedo, ¿verdad que sí? Efectivamente. Luego te vas a Santander. Eso es. A especializarte y llevas a cabo una investigación pionera. En cáncer de mama, efectivamente. Cuéntanos en qué efectivamente. Ahí uno de los problemas que tenemos en España, sobre todo en comunidades como puede ser Cantabria o Santander, Asturias, gente que vive en pueblos alejados, es que tienen que ir a radioterapia, por ejemplo, muchos días. Son tratamientos muy largos y a lo mejor tienen que hacer 80 kilómetros para ir. Como pasa también aquí en Castilla-La Mancha. Efectivamente, pues estas personas que luego os contaré un proyecto muy bonito que tenemos en Castilla-La Mancha, donde empezaremos con el diagnóstico precoz y prevención del cáncer. Pues una de las dificultades es esa, el poder ir al tratamiento, ¿no? Entonces lo que hicimos fue condensar toda la radioterapia que se hace en 6 o 7 semanas en una única sesión con una técnica que se llama braquiterapia, que es poner como la radiación en el interior del tumor con menos efectos secundarios y hemos conseguido que muchas pacientes en un solo día reciban esa radiación equivalente a 7 semanas. Fíjense con lo ustedes. cual los resultados son realmente fantásticos y eso ha sido un gran avance y de hecho eso es lo que a mí me abrió las puertas de saltar el charco, irse a Estados Unidos. Cuando llegó allí la doctora Rojo, pues se la rifaban, porque todos querían disfrutar y poder poner en marcha pues todos los conocimientos que ella tenía. Y cuando estaba pues en plena vorágine de su carrera, doctora, tu madre le diagnostican un cáncer. Eso es. Lo que es la vida, ¿eh? Qué difícil. Que tú estudias oncología y que te llame tu madre. Sí, ¿Cómo fue esa llamada? Pues la verdad es que fue muy dura, porque además mi madre, yo recuerdo que me llamó y ella tenía un lunar en la cara desde hacía muchos años y un día me llama y me dice que es que le han hecho una biopsia porque se lo quería quitar por un tema estético y que de repente la mandan como a un hospital más grande, ¿no? Yo ya sabía lo que aquello significaba y sin decirle nada me vine de viaje corriendo a España porque sabía que aquello no iba a ser bueno. Era un melanoma, los melanomas son tumores muy traicioneros, tan pronto se comportan muy bien como muy mal y la verdad es que aquello cambió mi vida porque yo me había ido a Estados Unidos para siempre, ¿no? Con una oportunidad profesional impresionante, pero claro, de repente pasa esto en tu vida y empiezas a valorar, ¿no? Qué es lo que más importa, qué es lo que tienes que hacer y ahí pues es cuando, después de un año después la operaron, en principio había ido todo bien, decido volver a España porque al final pienso que lo más importante era estar con mi familia. Lo más importante era estar con tu familia y es que tu madre te necesitaba porque iba todo bien, pero después aparecen metástasis, ¿verdad que sí? En el cerebro. En el cerebro, eso es. Y ya es cuando esa palabra, que si decíamos que el cáncer nos pone nerviosos escuchar esa palabra, también cuando la especialidad de la oncología, pero ya metástasis es cuando nos ponemos la mano en los ojos porque no queremos saber nada más. Pues ahí es cuando hay que quitarnos la mano de los ojos porque la doctora Arrojo dice que hay esperanza. Hay una frase que me la he apuntado y dices tú que lo imposible es aquello
que no intentas. Efectivamente. Entonces había que intentar curar a tu madre. Había que intentarlo. Yo cuando vuelvo a España, poco tiempo después, mi madre tiene la primera metástasis cerebral y a los pocos meses, de repente, no había más opciones de tratamiento. No toleraba la inmunoterapia, tenía 5 lesiones. Y no hay opciones. Y yo decía, pues estas ideas que yo me traía de Estados Unidos con la hipertermia, que justo de hecho, como en la sanidad pública lo estábamos consiguiendo, pero muy lentamente decidí abrir un centro privado en Madrid. Digo, lo podemos probar porque lo peor que nos puede pasar es que no funcione. ¿Tú te viniste de Estados Unidos sin trabajo? Me vine sin trabajo, Se vino sin trabajo a España. Qué curioso también. Me parece también, eso también pone de manifiesto que a veces dejamos escapar a tanta gente válida a otros países y luego regresas y nos descuidamos, no somos capaces de darles trabajo. Sí. También hay que decirlo, doctora. Pero como eres una luchadora, pues consigues abrir ese Instituto Médico de Oncología Avanzada, luchando sobre todo porque esas personas que tienen un cáncer complicado, un cáncer que en la mayoría de los casos les han dicho que hay un 90% de posibilidades de que se mueran y que hay ese 0,1% que a ti te gusta decir que si hay un 0,1 hay que ir a por ello. Eso es. Y hablar de un tratamiento que ustedes a lo mejor han oído hablar y que está aprobado por nuestro Ministerio de Sanidad, que es la oncotermia. ¿En qué consiste eso, doctora? Pues esto es un tipo de hipertermia, se llama hipertermia electromodulada como nombre científico y lo que hacemos es básicamente calentar los tumores. Existe desde hace varios años, pero antes se calentaba también el tejido sano y eso hacía que el paciente se quemase. Ahora hemos conseguido que solo se calienten las células malignas y esto es muy importante porque los tumores desarrollan sus vasos para crecer, pero son vasos muy finos, muy malos. Por ahí tiene que viajar la quimioterapia, la inmunoterapia, el oxígeno, que es muy importante para que la radioterapia funcione y le cuesta llegar porque los vasos son malos. Si calentamos el tumor, abrimos esos vasos sanguíneos, todos los tratamientos llegan mucho mejor y la eficacia aumenta de una manera importante. De hecho, hay resultados tan buenos como, por ejemplo, un estudio que hay en sarcomas, que son tumores agresivos de los músculos zona abdominal. Como el sarcoma de Ewing, que diagnosticando sobre todo en pues edades muy hay un jóvenes. estudio, de hecho, que es europeo, que aumenta la supervivencia media en 9 años. O sea, resultados realmente maravillosos. Y hay otra parte que a mí es la que ahora me apasiona, que es que nos hemos dado cuenta que activa el sistema inmune de una manera súper importante. Eso es súper importante porque la clave de la curación del cáncer, yo estoy convencida que está en el sistema inmune, en que nuestro sistema inmune sea capaz de eliminar esas células malignas. Y todo ello además lo estamos consiguiendo sin efectos secundarios, que es muy importante porque la calidad de vida de los pacientes es fundamental. La gente quiere vivir mucho, pero vivir bien, porque si no muchas veces dices no me merece la pena estar con esta calidad de vida. La clave es el sistema inmune, lo ha demostrado también esta pandemia con el COVID, ¿verdad? Todas esas personas que tenían un sistema inmunológico fuerte han conseguido batallar al COVID. Es la clave de la lucha contra cualquier enfermedad. Y antes hablaba, para que la gente entienda lo que es la oncotermia, hablabas de que se quemaba. ¿Cuántas veces hemos escuchado en nuestros pueblos, verdad, cuando la gente empezaba a tener un tratamiento con radioterapia, decía, me han abrasado, me han quemado? Sí. Esa palabra. Entonces, entendemos lo que significa ese tratamiento, ¿verdad? Que solamente va dirigido a esas células malas para que esa persona pueda recuperarse. A tu clínica, a tu instituto, han llegado, doctora, casos de cáncer de páncreas desahuciados. Sí, eso es, sí, efectivamente. La verdad es que tenemos casos muy avanzados. Siempre digo que no tenemos casos fáciles, que mi trabajo en el ámbito privado es mucho más complejo que a veces en la sanidad pública, que es un poco más de todo, ¿no? Sino que son casos muy avanzados con metástasis y donde muchas veces, y además me emociona leer, pues a veces mensajes que mandan los pacientes de me habían dado un pronóstico vital de 3 o 6 meses de vida y han pasado 2 años y aquí sigo y sigo bien. O sea que tenemos casos muy avanzados donde estamos consiguiendo resultados realmente impresionantes. Ese paciente con cáncer de páncreas está bien. Sí, ahora. está bien, efectivamente. Está bien. Eso es, mi madre es un claro ejemplo y la verdad es que para mí fue muy duro porque además, claro, todo el mundo me decía, tú no eres objetiva, tú esto que quieres intentar es tu madre, claro, quieres intentar cosas, no eres objetivas, pero desde marzo de 2019 que no había opciones y tenía 5 metástasis, a día de hoy está viva y está estupenda. 5 metástasis. 5 metástasis, de hecho mi madre ha tenido 5 metástasis a nivel cerebral, se ha hecho cirugía, se ha hecho radiocirugía, que es un tipo de radiación muy localizada, que por cierto aprovecho para decir que tenemos un estudio muy pionero a nivel mundial, donde vamos a combinar la hipertermia con la radiocirugía a través de una tecnología nueva que se llama ZAP-X en IRCA, el Instituto de Radiocirugía Avanzada en Madrid, y esto yo creo que va a traer muy buenos resultados porque estamos consiguiendo cosas como lo que hemos conseguido mi madre, ¿no? Mi madre no estaba con ninguna inmunoterapia porque no la toleraba y pese a tener múltiples metástasis, solo con la radioterapia, la hipertermia, hemos conseguido que todos estos años después, casi 4 años después, sigue viva y estupenda. Cuida de mis
3 hijos pequeños. Que es que tiene 3 hijos la doctora también. La doctora Rojo, además de todo lo que están ustedes escuchando, es madre de 3 hijos. Sí, efectivamente. Que todas las entrevistas que te hacen es ¿cómo puedes llevar todo? Pues se puede. Se puede, efectivamente. Con Arrojo, por eso te pusieron ese apellido de tu padre. Efectivamente, eso es. Yo creo que con muchas ganas y además el apoyo, evidentemente, de mi familia, que colabora mucho en todo esto, pues al final consigues sacar adelante todas estas cosas que son muy gratificantes, además, porque ayudar a una persona con una enfermedad... Eso es lo mejor del mundo. Es una maravilla, la verdad. Eso es lo una mejor maravilla. del mundo, por eso le llama la doctora Milagro. Doctora, a mí una cosa que me gusta que contemos y es que este tratamiento está aprobado por el Ministerio de Sanidad, no está puesto en marcha en todos los hospitales. Ahora sí que, por ejemplo, se está haciendo en un hospital del norte, ¿verdad?, de Santander. En tu instituto también se hace. ¿La gente podría acceder a ese tratamiento económicamente? Porque muchas veces nos da miedo eso, ¿podré yo pagármelo? Claro, habitualmente sí, porque es un tratamiento que dentro de que no es un tratamiento súper económico, pues la media del tratamiento son 3.000, 5.000 euros, o sea, el tratamiento completo, o sea que es un tratamiento que es asequible en muchas ocasiones. Hay otra cosa importante, que es que ya está reconocido también por la Organización Médica Colegial en 9 tipos de cáncer y las aseguradoras empiezan a reembolsarlo. Eso está fenomenal. Está muy bien y además esto yo creo que muy pronto estarán más hospitales de la sanidad pública porque los resultados están siendo francamente buenos. Entonces, es necesario que esté en la sanidad pública. Efectivamente, vamos a empezar a hacer algunos estudios, vamos a empezar a hacer uno en niños, con el Hospital Niño Jesús, que esos estudios son gratuitos para los pacientes además, donde queremos avanzar precisamente pues, en patologías tan delicadas como son los tumores cerebrales en niños, con lo cual yo creo que es un tratamiento que cada vez va a estar más accesible y que a día de hoy, pese a que es un coste que no es muy económico, tampoco es los 50.000, 100.000 euros que estamos acostumbrados a escuchar en cualquier tratamiento oncológico. Eso, estamos hablando entre 3.000, 5.000, 6.000 euros, que más o menos la mayoría de la gente, pues con ayuda de entre todos los familiares se podría conseguir, doctora. Importante también, tú hablas de prevención, de ese sueño que tienes, ¿verdad?, de crear ese centro de prevención del cáncer, porque es muy importante que sepamos si podemos estar predispuestos, que pensamos que solo es la parte genética, solo un 10% de los cánceres son genéticos y el resto tienen que ver con nuestra forma de vida. Eso es, efectivamente. Este sábado, que es el Día Mundial contra el Cáncer, inauguramos el primer Centro Nacional de Prevención del Cáncer, porque es curioso que no se está haciendo nada en la prevención. Hacemos algo de diagnóstico precoz, pero prevención nada. Y evidentemente el 90% de los cánceres son prevenibles. O sea, al final hay gente que lleva una vida súper sana y le puede tocar, pero yo siempre digo que vamos comprando papeletas para tener cáncer. Y un 30% de los casos, por ejemplo, se relacionan con una mala alimentación. Y con el tabaco un 25%. Quiere decir, es peor comer mal que fumar. Y esto la gente lo desconoce y siempre pensamos que, bueno, pues esto a mí ya no, si me toca, me toca y es algo como que uno no puede evitar. Y sí se puede evitar. ¿Y qué es comer mal? Porque yo creo que no tenemos claro lo que es comer mal. Claramente no lo tenemos y de hecho estamos perdiendo lo que era comer bien, ¿no? Esa dieta mediterránea realmente es lo que es comer bien. Tenemos que tener mucho cuidado con la carne procesada, que por ejemplo pues son los embutidos que nos encantan y ahora que van a ser las jornadas, todo esto de la matanza que habéis comentado previamente, no significa que no lo pueda comer nunca, pero yo no puedo comer a diario carne procesada porque aumenta el riesgo de cáncer de colon en casi un 18%. Es muy importante. Fíjate que ojalá y nos alimentáramos como antiguamente de la matanza, de ese gorrino que teníamos en casa, ¿verdad? Que preparamos nuestros chorizos caseros, que eso no pasaba nada. Pero es que no nos estamos refiriendo a esos, sino a la carne procesada, ese embutido que vamos tirando, a esas botes de no sé cuantitos que compramos y que comemos y que calentamos, ¿verdad, doctora? Los fiambres, todas estas cosas que vienen con esas conservaciones que, claro, es muy difícil, de hecho, ahora ir a hacer la compra, porque ya no tenemos eso al ganadero, ¿no?, que nos vende las cosas, sino que estamos comprando... carne que llegaba prácticamente directamente, si tú además que conoces, has estado en una tierra de ganado, que llegaba con la chuleta prácticamente recién preparada y te la cortaba y te la comías. Y esa es la explicación de que haya ahora más cáncer que antes. Eso es. Porque hemos conocido a generaciones de personas que viven todavía con 90 y tantos años, que no tienen ni siquiera ninguna célula cancerígena, ningún valor tumoral alto. Y sin embargo el cáncer está apareciendo en edades tan tempranas. Eso es. La alimentación, el estrés malo, el distrés. El estrés mantenido en el tiempo. Al final nuestro cuerpo está preparado para aguantar unas horas de estrés, pero no un estrés permanente. Ahora todos vivimos en un estado de estrés como muy permanente, ¿no? Y eso frena el sistema inmune. El sistema inmune es el que nos defiende contra las células malignas que se dividen mal. Todos nos damos cuenta además que cuando uno tiene una época de mucho trabajo, va tirando, aunque tenga mucho trabajo, la semana de vacaciones se pone malo.
y eso es porque el sistema inmune se agota. Entonces es una causa muy importante del cáncer de origen digestivo, que si sumamos los tumores digestivos son la principal causa de mortalidad, y de hecho la principal causa de mortalidad en España en varones ya es el cáncer. O sea, es algo muy importante y sobre lo que tenemos que actuar, y además hay que hacer esa prevención de forma muy importante. Yo siempre digo que las pruebas, las mejores pruebas son las que nos ayudan a prevenir el cáncer, no ya cuando ya está diagnosticado. Eso es, ¿no? las pruebas, que tenemos la opción de esos tratamientos precoces. Hoy me decía una compañera, mi madre rompía todas las cartas que le llegaban para hacerse la prueba de la mamografía. Dice, y una de las veces que vino en la carta, le dijimos, no la rompas, mamá, vete al hospital. Pues tenía un cáncer. Sí. Gracias a Dios se lo cogieron en fase temprana y su madre está bien. Es decir, que ya que tenemos la opción, que tenemos una sanidad pública, que todos viven en Estados Unidos, que allí por desgracia no la tienen, pues vamos a hacernos las pruebas, hacernos los tratamientos. Por eso cuando hablamos del día 4 de febrero nos referimos a eso, doctora, ¿verdad? Efectivamente. De hecho, el proyecto que os decía que vamos a empezar, queremos empezar en el pueblo de Pareja, aquí en Guadalajara, y queremos empezar yendo a esos pueblos alejados a hacer diagnóstico precoz, irnos con una furgoneta, hacer unas analíticas para que esa gente que no está yendo al médico, si nos permitís. Nos encantaría, porque además va a ser un proyecto para ayudar a la sociedad con el apoyo del Club Rotario, que yo soy rotaria y colaboramos todos, en este caso va a ser el Club Rotario de Madrid Serrano, que va a financiar esto para que nos vayamos a esos pueblos alejados, porque esa gente pues está trabajando todo el día, está con el ganado, la agricultura, no va al médico porque dice, ¿para qué voy a ir? Y entonces diagnosticamos los casos muy avanzados. Por lo que queremos es ir allí para hacer esas pruebas, diagnosticarlo de forma precoz y además concienciarles de que es importante. Y eso lo vais a hacer en Guadalajara, en Vamos Pareja. a empezar, eso es, ese va a ser el primer... Y seguramente que, como veréis, eso es lo que nos querías contar de Castilla-La Mancha, esa noticia tan importante para nuestra región. Eso es, lo vamos a extender. De hecho, la idea es hacerlo a nivel nacional, pero es verdad que hemos buscado una zona donde pudiésemos empezar y justo nos parecía una zona nosotros bastante apropiada. queremos estar con vosotros. Nos encantará. Y hablabas del estrés. No somos conscientes de lo que puede provocar el estrés. Totalmente. Y no sabemos manejar el estrés, doctora. Totalmente. Además, el estrés mata. Claramente. De hecho, hay una cuestión que es que ni siquiera nos paramos a pensarlo y mucha gente dice, bueno, pero es que yo tampoco puedo dejar de trabajar. Y dices, no es dejar de trabajar, es enfocar las cosas de una manera distinta. Es dejar de preocuparnos por cosas que realmente nunca van a pasar. Yo tengo una compañera mía de la universidad que es María Rojas Estapé, que seguro que la habéis escuchado, que da charlas maravillosas. Bueno, pues Marian dice siempre que solo pasan entre un 2 y un 10% de los ISIS, pero todos vivimos estresados. ¿Y si me despiden? ¿Y si mañana mi jefe? ¿Y solo pasan entre un 2 y 10%, pero nuestro cuerpo sufre la misma descarga de cortisol, de estrés, que si pasase. Entonces es muy importante gestionarlo de una manera diferente. Yo cuento también, a los 6 meses de que a mi madre la desahucian, a mí me diagnostican un cáncer como el suyo, un melanoma infiltrante como el suyo. Sí, y yo estoy totalmente convencida, además fue en la zona de aquí abdominal, que a mí no me da el sol porque soy una persona que no se expone. ¿Y cuál fue mi causa? El estrés, claramente. El estrés. Yo tendría una cierta predisposición, que nos han hecho un análisis genético y no tenemos ningún gen que predisponga a esto, pero viví tal sensación de estrés, porque claro, es la sensación de estrés de que es tu madre, de que tú tienes que actuar, de que encima te están diciendo que esas opciones no van a funcionar y al final, bueno, pues se repercute en esto, ¿no? Entonces es súper importante, porque no es cambiar, decir dejo de trabajar, sino que es afrontar la vida de una manera diferente, dedicarnos tiempo a nosotros mismos, darle importancia a nosotros mismos también, cuidarnos, aprender a decir que no también a muchas cosas. Entonces esto yo creo que es muy importante enfocarlo y que la gente tiene que además ser muy consciente de que si el cáncer está aumentando de esta manera exponencial es porque algo estamos haciendo mal al final, y muchas veces es la alimentación, ese estado de estrés y la falta de ejercicio físico, porque no es que nuestros abuelos fueran a correr, pero trabajaban en el campo, trabajaban con un trabajo físico, ahora estamos todo el tiempo sentados. Es súper importante que la población sepa que el cáncer también se puede prevenir para que puedan actuar sobre ello. Pues doctora, no me canso de escucharte, de verdad, muchísimas gracias. Te invitamos a que vengas otro día a nuestro programa, que nos cuentes todas las novedades que tenéis en ese Instituto Médico de Oncología Avanzada, donde se está curando personas que tienen metástasis. Gracias, de verdad, por tu inteligencia maravillosa que nos has derrochado aquí en este plato de Estando Contigo, y gracias por luchar por la gente. Gracias, de verdad. Eres la doctora Milagro, sin duda. Bien puesto el nombre. Gracias, un beso enorme Julia. También a tu madre. Muchas gracias. Y a tu familia. Gracias, doctora, de verdad. Gracias. Continuamos Estando Contigo.